Llevo tiempo escuchando que ciertos juegos de Roblox esconden portales secretos a los backrooms. Al principio pensaba que era el típico bulo de la gente para llamar la atención, pero después de investigar un poco, la cosa cambió. Imagínate estar jugando tan tranquilo y que de la nada aparezca un monstruo y te persiga. Parece mentira, pues quédate porque vamos a comprobar. Y el primero de los juegos es un desierto sandbox. Y aquí nos encontramos. En este juego básicamente lo que tenemos que hacer es salir por aquí. Y tan fácil, y aunque trata de conducir con un coche, es tan fácil como irte a este pozo de aquí, agarrar esto, ¡ah! Suelta. Y ya estáis viendo que aquí debajo tenemos... las backrooms de este juego, en el cual tenemos una habitación en el que tenemos aquí un... a ver... y no hay mucho más, solo una luz a la cual voy a ir y... ok, nos lleva al juego normal. Pero ese es solo el principio de todo lo que vamos a ver, porque ya os digo que van a ser cosas muy oscuras. Este siguiente juego se llama Creepypasta Life Classic. No lo sé muy bien, pero creo que este juego trata de rolear o algo. Así que vayamos a ver, por ejemplo, vamos a spawnear en la ciudad. Bueno, mejor aquí. Y ahora, en este punto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que ir hasta el final del mapa, donde veis un túnel oscuro súper tenebroso que nadie entraría. Ahí vamos a ir nosotros. Y como veis, este juego ya se siente algo diferente. No es tan happy friendly, es un poco más terrorífico. De hecho, una vez llegamos a esta zona, tenemos que desplazarnos hacia la izquierda, donde tenemos como un granero, paja por ahí. Y lo importante aquí es ese árbol del fondo. Ese último árbol que está plantado ahí, que el creador decidió poner, tiene algo diferente. Porque aparentemente lo parece un árbol normal, pero si nos damos la vuelta... oh, Dios santo. Encontramos una puerta que al clicar, amigos, tenemos los backrooms. Vamos allá. Ahora sí, nos ha teletransportado a los backrooms. Aquí estamos. Creo que ahora el juego se ha vuelto mucho más turbio. Y realmente no sé muy bien qué me encontraré en este backroom. Solo sé que es probable que haya más de un nivel y tal, pero vamos a ver qué encontramos. La verdad que no sé qué voy a esperar. De hecho, no sé si habrá algún tipo de monstruo en este backroom. Suelen haberlos, pero vamos a investigar. Ok, no veo así nada. Simplemente habitaciones iguales una a la otra. Y un sonido bastante denso. Wow, esta habitación es gigante. O sea, es muy larga, diría que incluso entraría a un campo de fútbol. Hay una cámara, no sé si habría que seguirla. Voy a ir por mi instinto. Mirad, algo diferente son estas habitaciones tan oscuras. Aquí no hay nada, ¿no? No hay nada, pero se ve demasiado oscuro. Aquí hay unas sillas y aquí estamos viendo ya los primeros detalles diferentes. Unas sillas de color medio azul. Más habitaciones. Esta... me lleva a nada. Ok, se abre otra vez a un lugar súper amplio con un montón más de habitaciones. Aquí vemos que hay luz. Tengo un poco... ¡oh, no! ¡Oye! No, creo que no me ha visto, ¿eh? ¡Sí, se me ha visto! ¡Oye! No, viene el bicho. Viene el bicho. Ok, en principio debería de huir de ese bicho, que ese es el bicho más famoso de los backrooms, si no me equivoco. Gilberto viene a por mí. ¿Y cómo voy a huir yo de él? La verdad es que no tengo ningún tipo de pista para dónde ir. Lo único que ahora mismo estoy un poco tenso. Creo que debería ser por aquí. A ver. ¡Ah! ¡Uy, qué feo! Vale, veo algo, veo una cámara. No, por favor, Gilberto. Ahora, este monstruo que hemos visto se llama Bacteria. Es simplemente un monstruo que habita en los backrooms, pero según algunas teorías, su origen es algo diferente. Este monstruo no estaría aquí por casualidad. Es algo creado por el propio sistema de los backrooms, creado para detectar y eliminar cualquier elemento que no pertenezca a ese plan. Actúa como un mecanismo de corrección, y en un espacio infinito donde nada debería existir, el verdadero error eres tú. Y como veis, el nivel del terror cada vez iba avanzando. El siguiente juego es Batalla de Tortas. Y es que lo que más me choca es que es un juego, básicamente, en el que tú te golpeas con tortas, para que me entendáis. Pero el backroom en este juego se encuentra tal que por aquí. Si nos vamos a esta zona, encontraremos como un moai y detrás de él un gato. Un gato que tiene como un guante así glitcheado. No probarás este guante. Este guante no me deja probarlo como tal, pero si avanzamos por esta zona encontramos, además de esto de aquí, que encontramos a un noob con un cuchillo bastante raro, la verdad, para ser un juego de esta categoría. Encontramos este otro cartel que pone que necesitamos 50.000
puntos para poder tener ese guante. Actualmente yo solo tengo 274 puntos, por lo que no me va a ser posible conseguirla. Pero aquí tenemos a nuestro compañero Mr. Neville, que en principio su compañero tiene este guante y lo que va a hacer es irse a los backrooms. Y para que entendáis, esto es algo muy difícil. Solo hay un 0,1% de conseguirlo y cada vez que te golpean hay una muy baja probabilidad de conseguirlo. Lo que va a pasar es que lo golpea y directamente aparece en los backrooms. Y no hay mucho más, la verdad. No hay mucho más, pero bueno, aquí te apareces en unos backrooms. Los zombies de Michael. Y aunque este juego en principio trata de eliminar a zombies, esto es tan sencillo como en esta zona que estamos, literalmente al inicio del juego. Vamos a clicar este lugar de aquí donde veis que sale como un gatito. Al clicar muchas veces va a pasar algo. Vamos a clicar y mirad, están desplazándonos a un sitio inusual y aquí estamos. Que la verdad es bastante más tenebroso, os tengo que decir, que los backrooms que hemos probado. ¿Esto qué significa? Pone detectado. ¡No, no, no! ¡A la bestia! O sea que... ¡Qué rápido! Pendejo dura nada. Claro, por eso salía este gato aquí. Ok, lo volveré a intentar. Vamos a ver cómo lo podemos hacer para que no nos detecte. De momento me está detectando. Claro, yo no entiendo muy bien para dónde tengo que ir. Entiendo que tengo que avanzar, escapar del gato y en algún punto podré avanzar al siguiente nivel o algo de este backroom. Ok, parece que se ha parado un poco. Podemos estar más en calma por estas habilitaciones similares infinitas. Y la verdad es que es como un laberinto y al ser un laberinto pues me va a costar encontrar una salida. Pero lo voy a intentar. ¡El gatito, el gatito, el gatito! ¡Oh, gente, fijaros, no me he dado cuenta de esto. Esto es un código Morse. Vamos a traducirlo para ver qué es lo que pone ahí en el código Morse, porque la verdad es algo curioso y no sé qué me puedo esperar. El mensaje en código Morse dice: mi último plan, este será el canal. Bueno, no lo entendí, pero quedó chulo. Universo de Randall es otro de los juegos que se trata de un juego de disparos y además siguiendo una serie de pasos podemos conseguir entrar a los backrooms. Pero como es tan difícil, os mostraré este vídeo donde este chico consigue hacer todos los pasos. Básicamente al principio entra como en una cueva, activa un ordenador, más adelante vuelve a la lobby y va a estas máquinas arcade, donde colocándose entre medias de una y haciendo una animación parece que se buguea y pasa algo. Y esta pantalla que estamos viendo se le queda así durante un par de minutos y hasta que al final acaba de entrar a unas backrooms diferentes en las que se ve algo diferente a todas las que hemos visto anteriormente. Un NPC que ha sido eliminado, el nombre que se llama Spencer, coge del suelo una pistola, porque efectivamente en este backrooms tenemos bichos que vendrían a ser como zombies. Y la verdad está bastante curioso, es diferente a todo lo que hemos visto. Aunque también uno de los objetivos que tienes que hacer en este juego es básicamente activar los 8 botones que hay por los backrooms, que son bastante difíciles de encontrar, pero bueno. Mientras tanto tendrás que sobrevivir. Activa el último y empiezan a cerrarse puertas, dándole a entender que tiene que ir hacia un lugar. Pero ahora los bichos van a aparecer en más cantidad. Finalmente elimina a todos y se va con la gloria. Escapa de los backrooms. Si conoces más de estos juegos de backrooms, déjamelos en comentarios y déjame recomendarte este vídeo de la izquierda que sé que te va a encantar. Nos vemos.